Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Sanamente. Hoy conoceremos, como siempre, cosas apasionantes que ustedes justo hoy quieren escuchar. ¿Se las cuento? Vamos a partir con una conversación sobre la importancia del bienestar y cómo podemos gestionarlo en la naturaleza, el impacto que tiene nuestro encuentro con la naturaleza para sentirnos mejor y para manejar una serie de sensaciones que habitualmente nos cuesta mucho manejar, por ejemplo, la depresión y la ansiedad. Pero también hablaremos con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, sobre los enormes desafíos que enfrenta el sector público para poder enfrentar las distintas tareas en materia de salud mental en los distintos ámbitos de la vida, como es el colegio, el trabajo, la atención primaria, etcétera. Hay mucho por trabajar y queremos saber en qué va ese trabajo dentro del gobierno. Y también estaremos con la vicepresidenta de Travesía 100, una institución que busca encontrar un camino y una manera más armoniosa de integrar a la población adulta a la sociedad, y para eso conversaremos con Jimena Abogavir, que va a abordar en particular el asunto de la empleabilidad de las personas mayores de 50 y 60 años, cómo uno puede reinventarse y qué dicen los estudios en materia de cómo tiene que ser ese trabajo para la última larga etapa de nuestra vida y que esa sea una etapa gratificante y con sentido. Esto y tanto más en un capítulo que recién comienza de Sanamente. Sabemos que la amistad es un vínculo que tiene enormes beneficios para hacernos sentir bien. De hecho, las personas que tienen más amigos muchas veces tienen más herramientas para poder gestionar su bienestar y su salud emocional. También sabemos que es la manera en que nos relacionamos, pero que los hombres y las mujeres tenemos una forma distinta de activar esta enorme herramienta sanadora que es la amistad. En la siguiente nota, Magdalena Fuenzalida va a profundizar sobre el asunto de la amistad y cómo la amistad masculina termina siendo también una tarea o una oportunidad para poder encontrar nuevas herramientas de salud mental. Este club es exclusivo para niños y eso es todo. Todos hemos escuchado del concepto del club de Toby de la serie La Pequeña Lulu, pero hoy se entiende como un espacio masculino. Y es que el mito de que la amistad entre hombres es más superficial es algo que todos hemos escuchado. Todavía sigue existiendo este modo de vincularse, digámoslo así, a lo masculino tradicional, que es juntarse al asado, ver un partido de fútbol, salir a tomar algo. Vivimos tiempos que la constitución del sujeto masculino es compleja, ¿sí? O sea, es compleja porque por una parte se trata de mantener una cierta identidad de lo masculino y por otra parte, por lo menos para la gente que le interesa, ¿sí? También se trata de hacerse cargo de que efectivamente los modos de ser masculinos más tradicionales han sido fuertemente autoritarios, machistas, muchas veces autodestructivos. Entonces yo te diría que ir encontrando como el equilibrio en ese sentido resulta muchas veces complejo. La amistad se presenta como un vínculo fuera de nuestro centro familiar, un lugar en el que uno se siente escuchado y respetado. Y con el tiempo, la idea de este club de Toby ha ido cambiando. Antiguamente se pensaba en la amistad un espacio bien cerrado entre hombres y mujeres. Había amistades masculinas y amistades femeninas. Y eso ha mutado. En general, hoy en día, las amistades tienden a ser más heterogéneas en su composición de género. Y eso hace que el mito del club de Toby o de las fuertes amistades deje presencia y uno observe que sean grupos mucho más mezclados en su composición, donde la afectividad también tiene otra expresividad. Siempre he tenido como ese círculo donde he podido conversar mis cosas como hombre, de las cosas que me he sentido mal o las cosas que me he sentido vulnerable. Siempre están contigo en los momentos más difíciles, en los momentos de alegría con mayor razón, pero son amistades que en general yo te diría que trascienden mucho distancia, edades. He estado triste este año en particular y sí, me dan consejos, muy buenos consejos. Me pongo medio a llorar y se dan cuenta, vienen por mí a verme y eso. Y a diferencia de las mujeres, el apoyo emocional es distinto.
Según datos de Gallup y del Survey Center of American Life, casi la mitad de las encuestadas dijeron haber tenido una conversación privada con un amigo, en donde compartieron sus sentimientos personales durante la semana pasada. En cambio, en los hombres fue solo un tercio. ¿Qué es lo que se comparte en los vínculos amistosos? Efectivamente está teñido por un elemento cultural de género, donde yo creo que efectivamente hemos heredado una tendencia donde los hombres tendemos a tener conversaciones amistosas de carácter más superficial, por decirlo de alguna manera, y creo que las mujeres, insisto, por una cosa cultural, sí tienen una mayor facilidad de expresión, digámoslo así, de situaciones emocionales o íntimas más compleja. Yo creo que o sea, efectivamente existe esa tendencia, pero también creo que esa tendencia ha ido cambiando, ¿no? En la medida que la amistad en Chile ha dejado de pensarse desde la familia, desde el compadre, la comadre, las amistades también son más frágiles, más vulnerables y se abren más a la crisis, al conflicto, a que se dejen de tener amigos. Estudios han demostrado que compartir con otras personas disminuye el riesgo de tener estrés y que a través de intercambiar ideas, sentirse escuchado e interactuar con pares estimula la actividad cerebral. Son vínculos en los que hay que trabajar. Es una relación que exige tiempo de calidad hoy en día. Y eso es lo que está demandado a la sociedad actual. ¿Cuánto tiempo uno puede darle a las amistades, a la pareja, a las hijas, a los hijos? Y en eso se juega su futuro. ¿Cuánto tiempo le podemos dar a la amistad? Mantener la amistad tomárselo en el buen sentido de la palabra como un trabajo, ¿sí? Un trabajo en el sentido que igual uno lo planifica, desarrolla ciertas acciones y lo mantiene en el tiempo, ¿no? Y uno reconoce a veces esto como grupos de amigos que dicen, bueno, sabemos que nos vamos a juntar, no sé, una vez al mes, una vez a la semana, lo que sea, y eventualmente puede faltar uno u otro, pero la instalación de tradiciones amistosas permite el mantenimiento del vínculo. Los pocos amigos que tú tienes los reconoces porque son esos que te escriben, son los que siempre están y tú estás en constante como sincronía con ellos. De la vida te puedo decir que tengo principalmente un amigo, que es el que tengo desde los 10 años, y hemos mantenido una vida, digamos, de amistad, cada uno casado con sus niños, y hasta el de hoy seguimos. Él vive hecho en otro país y nos comunicamos igual de forma diaria. Son relaciones que elegimos, en donde nos sentimos escuchados y apoyados. Un vínculo que vale la pena cultivar. Sabemos que la pirámide poblacional está cambiando radicalmente, es un movimiento global y también ocurre aquí en Chile. Efectivamente, a medida que pasen los años y al llegar a 2050, ya no tendremos la tradicional base de población joven que se va afinando hasta llegar a una pirámide, sino que tendremos algo así como una campana invertida donde tendremos mucha población mayor y mucha menos población joven. Esto con una perspectiva que nos puede llevar en general a los 100 años a prácticamente todos los que estamos hoy día vivos, y por lo mismo los desafíos que supone cómo vamos a vivir el último pedazo de nuestra vida son de hecho palabras mayores. Ese es el título del nuevo libro de Jimena Bogavir, periodista y actualmente vicepresidenta de Travesía 100, una empresa que busca justamente ayudar, colaborar en esa transformación social que necesitamos para poder adaptarnos a esta nueva realidad poblacional, que todos puedan tener una acogida y un proyecto, y que ese proyecto sea bueno para todos también. Por eso estamos hoy día con Jimena. Muchas gracias por estar aquí en Sanamente. Encantada de estar aquí conversando contigo. Jimena, quería plantear, hoy día hemos tenido conversaciones previamente que tienen que ver justamente con cómo se llega al último tercio, podríamos decir, de nuestra vida, con un sentido de propósito, con ciertos lazos, con salud, cómo son personas distintas de acuerdo a las edades que llegan a ese momento. Sin embargo, hoy quisiera hacer un foco específico en el desafío enorme que supone para la sociedad generar transformaciones en el ámbito del trabajo. Y me llamó mucho la atención en una conversación que tuvimos antes, que tú me comentabas que habían datos que indicaban que muchas empresas no estaban contratando personas ni siquiera de 50 años y más, o sea, ni siquiera después de los 60, sino después de los 50. Entonces quisiera ver cómo ustedes están identificando ese problema, qué tamaño tiene ese problema y qué posibles soluciones podría haber.
Bueno, me encanta que pongamos ese tema sobre el tapete, porque el envejecimiento de la población que tú acabas, el cambio demográfico que tú acabas de mencionar, trae un montón de desafíos a la familia, a la ciudad, a la medicina, pero uno del cual nadie se atreve a hablar mucho es del tema del trabajo. Y como Travesía 100 somos una organización formada mayoritaria, pero muy mayoritariamente por personas mayores de 60, de hecho el mayor segmento es entre 60 y 70, la percepción que tenemos nosotros del tema es totalmente distinta a lo que la sociedad tiene. ¿Qué percepción tiene la sociedad? La percepción de la sociedad es que lo único que uno quiere es que te manden a descansar, como si descansar en sí fuera un placer. Y resulta que ese momento en que te dicen ahora, de un paso al costado, ese es como el dicho, ¿eh? Es hora de dejar pasar a las nuevas generaciones. Y tú dices, yo feliz dejo pasar al paso al costado, pero es que de ahí me caigo un abismo. El abismo del sinsentido, el abismo de quedar invisibilizado, que toda esa gente que antes quería hablar conmigo porque yo tenía un cargo de no sé qué, ya no me contesta en el teléfono. Es muy brutal. Y además, porque hoy día existe evidencia científica que cuando la persona deja de trabajar, lo más probable es que tienda a quedarse más en casa, por lo tanto no hace ejercicio. 2, deja de relacionarse y tu vida se empieza a achicar, por lo tanto ahí también se empobrece económicamente, para qué decir, ¿cierto?, la necesidad que tienes tú de complementar la pensión, y así en todos tus planos, dejas de aprender y te sientes que la micro está partiendo y tú te estás quedando afuera y no entendiendo hacia dónde va. Claro, y eso a los 60 o a los 65 años es brutal, porque por delante uno podría llegar a tener 40 o 35 años de vida fácilmente con la perspectiva de vida de hoy. Entonces, un poco, ¿cuál es la propuesta? Porque también es verdad, yo tengo 43 años y definitivamente no tengo la misma energía que a los 30. Estoy segura que a los 50 y a los 60 voy a tener una energía diferente. Y por lo tanto, ¿cómo o qué características tiene el trabajo de ese periodo de la vida de acuerdo a lo que ustedes han hablado con sus mismos stakeholders, digamos? Claro. Bueno, como te digo, la mayoría de las personas, 65%, dice querer trabajar. Y de eso, 1/3 dice, completa la frase, dice, a mí me gustaría trabajar incluso si no tuviera necesidad económica de hacerlo. Ahora, después viene la salvedad de, pero no igual que antes. Porque el igual que antes significa volver a la revolución industrial, que salíamos a las 7 de la mañana oscuro de la casa y llegábamos a las 7 de la tarde, si es que oscuro, de vuelta al hogar, ¿cierto? Y te perdías la vida. Y yo creo que mi generación tiene un saborcito amargo de habernos perdido los hijos. Y por eso es que estamos tan chalados con los nietos. Porque ahí recuperamos un espacio de ese amor, de esa jugarreta inocente, de ese regaloneo rico, sin estar así como con el tema de la obsesión de hacer las tareas, lavarse los dientes, todas esas cosas que hay que hacer, pero en fin. Entonces, dicho eso, cuando tú le dices a la persona cómo te gustaría trabajar, hay primero un intransable que parece tan sensato, con una jornada flexible. Sobre todo hoy día, que ya el teletrabajo se instaló y a los mayores nos gustó esto de poder ajustar los horarios, no tener que salir y exponerse, porque el espacio público se puso adverso y como amenazante, ¿no? Pero además el espacio público es un poco adverso y amenazante. Hay teóricos y especialistas en ciudad que dicen que las ciudades no están hechas para personas, por ejemplo, de 80 años. Ni las veredas, ni las calles, ni el transporte público. En muchos sentidos, a veces no es suficientemente cómodo tampoco. Estoy de acuerdo que no está pensado para que una persona de 80 años salga, claro, y que va a necesitar más bancos cada cierto tiempo donde sentarse y que las veredas no te hagan tropezarte. Yo estoy de acuerdo con eso, pero me refería incluso con una sensación que se nos ha instalado a los chilenos, de riesgo. Yo creo magnificado, ¿no es cierto?, por los medios de comunicación, y lo digo también de aquí con respeto, de que todo el mundo externo es amenazante. Y esa persona que tú no conoces puede ser un potencial
agresor y no un posible colaborador. Y no sé, yo la verdad es que no tengo esa experiencia. Creo que la gente en general en la vida pública es amorosa, te cuida. Y claro, hay casos, pero la temperatura que existe sobre la inseguridad es de mucho más riesgo, ¿cierto? Entonces, eso también yo creo que como sociedad tenemos que volver a mirarlo y sentir el espacio público como un lugar de encuentro entre generaciones, para ahí volver a nuestro tema. Entonces, volviendo, el tema de la flexibilidad es clave. ¿Y por qué? Porque a diferencia de un joven que posiblemente está dedicado a estudiar en el colegio, después en educación superior, si es que es afortunado, la persona mayor no. La persona mayor se comprometió con ir a buscar niños al colegio, o está haciendo un pololito en alguna parte, o simplemente está cumpliendo su sueño de a lo mejor haber cantado en un coro. Es decir, tú necesitas un cierto control de tu agenda, de tu libertad. Entonces, ahí hay una primera cosa que es un tremendo desafío a la hora de tratar de juntar la demanda de trabajo de parte de las personas mayores con la oferta existente. Pero es más posible ahora que se ha instalado la conversación sobre la razonabilidad del trabajo también en las otras generaciones. O sea, antes era impresentable decir una cosa así, pero hoy yo también quiero ver a mis hijos crecer. Es que, ¿sabes qué? A mí me fascina cómo esta especie de petitorio de las personas mayores le hacen sentido a todas las generaciones. Porque después el segundo que yo voy a mencionar es el aprendizaje continuo. Lo que yo estudié hace 70 años, obviamente no me sirve para el mundo de hoy, pero eso le pasa a todas las generaciones. O sea, tenemos que hacernos la idea de que aquello que estudiamos en la primera etapa no es suficiente para mantenernos siendo parte del mundo. Sí, lo que yo estudié tampoco sirve para el mundo en el que estoy hoy. Por eso te digo, eso es totalmente es una condición de la evolución de la sociedad hoy, ¿no? Otra cosa que es tan importante para las personas mayores, y que lo estoy diciendo lo que expresan, ¿no? Es el tema de no quiero hacer algo que me dañe, porque a esta etapa tú quieres cuidarte, porque ya empiezas a sentir que las caderas no sé qué, entonces no puedes estar siempre de pie. Igual. No responde igual. Y lo lindo es que la gente, a pesar de tener esos achaques, dice, no, yo estoy bien, y reconoce un muy buen estado de salud, sorprendentemente mayor que en años anteriores. Pero aquellas cosas que yo sé que tengo un cierto achaque o debilidad o fragilidad, me la quiero cuidar. Entonces, por ejemplo, no voy a querer trabajar en un ambiente donde hay polvo o donde hay mala iluminación. ¿Para qué decir si tengo que acarrear cosas pesadas? Es decir, son cosas tan sensatas, ¿no?, que no parecen como una frivolidad. Ahora, cuéntame un poco sobre cómo se puede avanzar en estas soluciones y qué hace en particular Travesía 100 para acortar los mundos, porque el tema que tú me habías comentado en una conversación previa sobre esta tendencia de las empresas de no contratar personas mayores de 50 es escandaloso. Y entonces, ¿cómo uno invita a las empresas a esta conversación? ¿Qué le ofrece? Porque esta cuestión esto no puede ser una iniciativa caritativa de las empresas, tiene que ser una iniciativa que tenga un afán productivo, ¿no? Entonces, avancemos sobre ese espacio. ¿Qué conversación se abre en esos lugares? Bueno, nosotros nos damos cuenta que la oferta laboral que existe hoy día no es adecuada desde el minuto en que se hace la convocatoria. Entonces, por ejemplo, dicen, no hay personas mayores que quieran trabajar. Y tú dices, ¿pero cómo? No hay. Nosotros hicimos una convocatoria y no llegó nadie. ¿Cómo lo hiciste? En LinkedIn o a través de las plataformas de empleo. Y las personas mayores no tenemos ese chip de buscar empleo de esa manera, sino que imprimíamos copias del currículum y lo llevábamos a los conocidos y así era. Y vámonos tomando cafecito con la gente amiga para que te fueran conectando. Entonces, hay muchas cosas que hoy día son distintas y que tenemos que analizarlas. ¿Por qué? Y esto es lo que en Travesía 100, esta es nuestra prédica hacia las empresas, porque lo hemos escuchado también de gente de altos cargos de recursos humanos que me dicen, estoy chato con los millennials porque se me van los contratos, los capacito y se van. En cambio, aludiendo a lo que nosotros decimos de los mayores, con los mayores yo hago familia.
son mucho más comprometidos, son mucho más responsables, están con la camiseta puesta en las buenas y en las malas, valoran su trabajo. Entonces, hay tantas ventajas y aquí lo que nosotros no estamos de ninguna manera en afán de competir con los jóvenes, ¿no? Por supuesto que no lo haríamos. Pero lo que sí es decir, trabajemos juntos. O sea, el aprendizaje cruzado que puede existir en un ecosistema donde hay un mayor y un joven, y esa conversación de cafecito, la misma que estás planteando, es una riqueza para ambos, ¿no? Eso es lo que nosotros planteamos, y afortunadamente hay, no muchas, pero es creciente el número. O sea, se ve que lentamente se está haciendo tendencia de empresas que dicen, a ver, nosotros trabajamos mucho tiempo en la exclusión por género, la exclusión por opción sexual, y ahora queremos... Esta es otra diversidad que hay que integrar. Exactamente, entonces sensibilicemos, porque así igual que si tú incorporas a alguien que tiene una discapacidad mental, también el resto del grupo tiene que entender de qué se trata y qué hacer y cómo gestionarlo bien, ¿no? Para que sea una buena experiencia. Entonces, igual que eso, tú tienes que preparar al grupo con que tú vas a trabajar, para que entiendan que lo que está pasando con esa persona, ligerito les va a pasar a ellos. Ahora, hay algo que es muy interesante de lo que comentaba en el ejemplo de LinkedIn, y es la brecha digital. Sabemos que la brecha digital se amplía en contextos de desigualdad, o sea, la gente que tiene menos acceso en general a todo, a educación, a recursos, etcétera, tiene una brecha mucho mayor en términos de digitalización. Sabemos que el mundo digital es el mundo hoy día y va a tender a serlo cada vez más. Y esa brecha también en las poblaciones que van envejeciendo se agranda. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se aborda el problema de la brecha digital? Educación continua, por supuesto, pero con una iniciativa súper concreta para la empresa. ¿O qué tipo de oferta uno podría generar para resolver ese gap, ¿no? Uno es que la neurociencia tiene comprobado que el cerebro mayor se deteriora solo si no lo usas. Pero si tú sigues con la actitud de seguir aprendiendo, y yo creo que todas estas personas que quieren seguir trabajando, evidentemente se preocupan de eso. Tienen un cerebro plástico. Claro. Entonces, por lo tanto, su cerebro está condicionado para. Ahora, lo que sí es que no te interesa todo, sino que más bien te tiende, porque es tanta la información que hay, sino que más bien donde tú quieres focalizar tu energía y tu atención es con aquellos roles en que si tú aprendes a operarlo, te van a redituar un beneficio inmediato. Entonces, si yo soy la persona que hago esta función, yo no tengo para qué aprender a programar. Tengo que aprenderme bien esa función, y eso se ha comprobado que es así y que funciona. Es decir, en otras palabras, todos aprendemos diferente y las personas mayores también aprendemos diferente. Me tocó el otro día estar en una conversación sobre talento digital. Y planteaban que, de hecho, muchas empresas, para poder acortar esa brecha, lo que requieren, por ejemplo, de las universidades o de los cursos online que se entreguen, es que sean funcionales a las necesidades. Tal cual. Y ahí hay una cosa como de generar un ecosistema, ¿no? Por un lado, la oferta de personas mayores que quieren trabajar, pero también de organismos que entreguen capacitación digital enfocada a una necesidad empresarial que esté descrita. ¿Cómo ves tú que está ese diálogo activado en la sociedad? Bueno, en Travesía 100, en los últimos dos años hemos estado trabajando codo a codo con la Fundación Ashoka, que es internacional, que tomó este tema del trabajo en general el proceso de la longevidad como un tema clave. Y dentro de eso se vio que las personas mayores, como te decía, tienen una pasión por seguir viviendo plenamente, pero que no tenían la oportunidad, se cerraban las puertas para poder insertarse laboralmente, que es un requisito para tener una vida plena. Entonces, con eso nos dimos cuenta que si nosotros lográbamos hacer un match entre los atributos y los anhelos, aspiraciones de las personas mayores con la oferta de las empresas, era un ganar-ganar. Y en esos minutos estamos ahora en eso, pasando de la nueva longevidad, que fue el concepto anterior, a la nueva empleabilidad. Entonces lo que queremos es hacer un estudio que nos permita hacer la línea base para la empresa y para las personas mayores, y ver cómo se comportan y cómo cumplimos los indicadores, etcétera. O sea, en otras palabras, poder tener data dura y tener evidencia de que efectivamente es un ganar-ganar.
Y no es como por ser buenas personas, porque eso es algo que, claro, empieza a atentar contra tu dignidad, ¿no? Las personas mayores lo que quieren es poner en valor su experiencia. Y vaya que hoy en día la experiencia aparece como gran valor. Porque hemos vivido tantas crisis, porque nos hemos puesto de pie tantas crisis. Entonces, eso, tener una persona dentro de la empresa que le infunde ese optimismo y esa como ese temple dentro del equipo de trabajo. Como una expertise en resiliencia que es muy relevante para las nuevas. Tú lo acabas de decir genial, expertise en resiliencia. Jimena, para cerrar, muchas personas mayores ven sanamente, son fieles. Eso, somos fieles. Les gusta mucho ver el programa y por lo mismo deben estarse preguntando, ok, yo soy uno de ellos. ¿Existe algún lugar donde se estén articulando de alguna forma para, no sé, buscar soluciones, buscar espacios de empleo, etcétera, donde se estén congregando para poder también hacer ese llamado? Bueno, desde Travesía 100, quienes estamos haciendo esta reflexión son las 3.500 personas que se nos han ido acercando a lo largo de 6 años de vida que tenemos y que estamos reflexionando en conjunto, porque esto es un cambio generacional. Entonces, son muy pocos los estudios académicos, es muy poquita la evidencia, pero al entender cuáles son como las evidencias internas del público, vamos sacando, ¿verdad? Y de ahí las vamos compartiendo. Y la masa crítica también es muy relevante. Tal cual. Así que todos invitados a Travesía 100. Te quiero agradecer por esta invitación, por esta conversación, y esperamos tenerte en el futuro, y que además recomendamos el libro que acabas de publicar al respecto, así que para que lo puedan leer todos. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a avanzar ahora sobre estas distintas herramientas que tratamos de entregar a través de las animaciones, y en este caso queremos hacer un foco sobre la vergüenza. La vergüenza no es un sentimiento que nos acomode, nos cuesta la vergüenza. Hay quienes la podemos resolver mejor, tal vez desde el humor, pero no necesariamente todos tenemos las mismas herramientas. Por eso queremos conocer un poco más sobre cómo enfrentarla. A veces surge cuando recibimos una burla, crítica o peor, cuando cometemos un error públicamente. Tu rostro se pone rojo y quieres que te trague la tierra. Sí, estamos hablando de la vergüenza, un sentimiento que todos hemos experimentado y que a veces surge por uno mismo cuando no cumplimos con nuestras propias expectativas y nos sentimos incapaces. Si intentamos suprimir esta emoción, aumenta la posibilidad de desarrollar problemas como depresión o ansiedad. Por eso es importante que si te llega a paralizar, es el momento de buscar ayuda. Pero, ¿en qué nos contribuye la vergüenza? Teorías sugieren que puede ser una señal de que no estamos actuando en línea con nuestros valores, ayudándonos a corregir nuestro comportamiento. Es importante entender que la vergüenza es parte de nuestras vidas y siempre nos va a acompañar. Así que, la próxima vez, cuéntale a alguien cercano sobre lo que sientes. Hablar con otros nos impulsa a darnos cuenta de que no somos los únicos que nos sentimos así. Aceptar nuestra vulnerabilidad nos puede ayudar a desarrollar una mayor compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Si hay algo que a veces nos cuesta cuando nos sentimos mal es salir de la casa, salir de la cama, salir de la pena, salir del encierro, porque hay algo que nos amenaza. Sin embargo, una cosa que está completamente comprobada es que si uno se expone a un entorno natural, se desconecta de la vida más cotidiana y se enchufa con la naturaleza en su sintonía siempre sanadora, definitivamente esto puede traer un beneficio muy grande para nuestra vida. ¿Cuál es el impacto en la salud mental de los entornos y de la naturaleza? La psicóloga y fundadora de Fundación Pulso Austral, Cecilia Moura, nos cuenta todos los detalles en la siguiente cápsula. El ser humano está programado para estar en contacto con la naturaleza. Con el tiempo hemos visto cómo los efectos del cambio climático han generado crisis ambientales, pero las crisis ambientales han venido acompañadas de enfermedades y de estrés. Llevamos muy pocos años de evolución desde la industrialización hasta hoy en día, y es por eso
que sentimos malestar si no estamos en la naturaleza, porque nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma está programada para poder estar en la naturaleza, escuchando los sonidos de la naturaleza, sintiendo la energía de la naturaleza, oliendo los olores de la naturaleza, escuchando la naturaleza, sintiéndola. El contacto con la naturaleza genera una reducción del estrés fisiológico y psicológico. Solo con el hecho de poder sentarse en el pasto, solo con el hecho de poder caminar, jugar, uno ve a los niños que ruedan por el pasto, todo eso genera que el cuerpo esté haciendo tierra, que se descargue toda esta carga eléctrica que estamos recibiendo durante el día con las pantallas, con los computadores, con los celulares, que nos generan inflamación. También eso está asociado al cortisol y a la generación de estrés. Cuando, por ejemplo, caminamos a pies descalzos en la naturaleza, cuando nos sentamos en un parque, en el pasto, cuando incluso salimos a algún lugar abierto donde estamos lejos de las pantallas, eso ya produce bienestar inmediato. El bienestar de salir al aire libre es inmediato. No tiene por qué ser un bosque, no tiene por qué ser una reserva natural, no tiene por qué ser la montaña, tampoco tiene por qué ser el mar, que todas esas cosas pueden ser también. Puede ser la plaza, que sabemos que los parques urbanos, las plazas públicas son espacios de reunión y también son espacios de conexión con la naturaleza. Creemos que es importante que como sociedad logremos propiciar el acceso a la naturaleza para todos y todas. No solo para las personas que tienen vehículo, no solo para las personas que conocen la naturaleza, sino que a nivel de política pública debiese ser lo básico a nivel educativo y también a nivel de salud pública. Y una de las mejores tecnologías que les podemos recomendar es que escuchen a otros, porque de distinta manera los humanos a lo largo de nuestra evolución hemos encontrado formas de encontrar bienestar. Y eso es lo que hacemos todos los capítulos de Sanamente cuando salimos a la calle a conocerlos a ustedes. Cuando estoy en mal día y estoy estresado, lo que trato es de contar hasta 10, tratar de hablar con algún amigo, escuchar música y dependiendo de cuál sea el problema, en realidad no hay problema que no tenga solución. Yo creo que básicamente hay que ser positivo, siempre un pensamiento positivo. Yo creo que si yo tuviera que aconsejarle a algún joven, que siempre mire adelante positivamente. Nada es tan grave como parece. Vivimos en tiempos complejos. Mantener una salud mental sana termina siendo un desafío para todos por el nivel de estrés a que estamos sometidos y también cómo los entornos se han visto afectados por los distintos desafíos que estamos enfrentando. Y estos son desde la pandemia hasta el cambio climático e incluso la cosa cotidiana de cómo organizamos el trabajo, las tareas diarias, la forma en que están repartidas las tareas dentro de las familias, etcétera. Muestran las distintas expresiones y complejidades que tiene este ámbito para la felicidad humana. Cómo podemos mantenernos positivamente frente a tales desafíos, qué herramientas se necesitan y tanto más ha sido lo que hemos hablado aquí en este programa. Sin embargo, hay una línea en la que el mismo Estado puede hacer aportes específicos para generar mayor bienestar en ciertas comunidades y hacerse cargo de tareas que hoy día están siendo problemas de salud pública graves. Por ejemplo, el incremento en tasas de suicidio en distintas poblaciones, por ejemplo, el nivel de dificultad que tiene la convivencia escolar, lo veíamos en un capítulo anterior, por ejemplo, la manera en que estamos relacionándonos dentro de los trabajos, etc. Para poder hablar de este del todo complejo problema es que hoy día queremos hablar sobre la agenda de salud mental que tiene el Ministerio y para eso nos encontramos con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Subsecretaria, me encantaría saber cómo cuando usted llega cada lunes a su oficina, si es que en realidad no ha estado toda la semana de corrido, ¿cuáles son las 4 o 3 grandes burbujas de temas urgentes que identifica el Ministerio en materia de salud mental para trabajar en ellas? Yo diría que si tuviera que elegir 3, y sobre todo en este momento en el que estamos, te diría que en primer lugar
el trabajo que estamos haciendo para avanzar en la ley de salud mental. Esa es una cosa. Los tiempos son difíciles de predecir por distintos motivos, pero estamos trabajando con el propósito de poder presentar un proyecto de ley de salud mental integral a fin de octubre. Entonces, eso es lo que hoy día se toma gran parte de nuestro trabajo, porque también eso, por supuesto, que requiere de muchos procesos para poder presentar un proyecto de ley, como por ejemplo los diálogos en salud mental que hemos estado desarrollando en todas las regiones del país. Ya han participado más de 2.200 personas, así que ha sido un proceso muy bonito. Así que ese es como un ítem. Otro que ha sido un desafío que creemos que ha dado un buen resultado, porque viene a responder a una necesidad que se ha manifestado así en el servicio que hemos ofertado, que es la línea asterisco 4141. Pero también nos toma tiempo de reflexionar sobre cómo perfeccionar un servicio que ha tenido una alta demanda, muy alta demanda. Entonces, eso es como un segundo elemento. Y lo tercero es cómo fortalecemos la red de salud en todo lo que las prestaciones que entregan salud mental, tanto en atención primaria, que eso implica capacitación de profesionales para mejorar nuestro flujo interno y aumentar la cobertura de atenciones, y también a nivel de especialidad. Entonces, si tuviera como que distinguirlo en tres, son esos los tres ítems que va cambiando el foco específico de qué es lo que nos demanda cada semana, pero esas son como las tres áreas centrales. Partamos por la última, que me parece muy interesante, porque ese desafío no solo tiene que ver con las posibilidades que el Estado tiene de prestar servicios a terceros, sino que requiere que la estructura, la maquinaria, las personas, la institución que está prestando ese servicio también esté sana. Y sabemos que uno de los grandes impactos de la pandemia fue un enorme impacto de salud mental para el personal que está trabajando con personas que fue muy exigido, que se vio muy estresado y que después no bajó su tasa de trabajo, sino que más bien aumentó. Entonces, me encantaría partir primero en saber cómo el Estado está mirando la tarea de cuidar a los que cuidan. Ese es un punto crucial que tú tocas. De hecho, yo soy psicóloga clínica de formación y trabajé como psicóloga clínica en un CESFAM al comienzo de mi carrera, y recuerdo perfectamente la sensación de agobio que a veces implica estar en la labor de entregar cuidados de salud. Es una tarea de alta demanda y claramente después de la pandemia eso cambió un poquito la regla del juego, porque primero en el momento de la pandemia no hay ni que decir lo complejo que fue para todo el personal de salud responder a esa emergencia, pero posterior a eso es lograr reactivar el sector salud con todo lo que quedó desplazado por la pandemia. Entonces, efectivamente, sigue poniendo un estresor. Entonces, una de las cosas que seguimos trabajando es el programa de salud mental para trabajadores y trabajadoras, que así como la línea asterisco 4141 funciona de modo remoto en Hospital Digital, también lo hay prestaciones de salud mental para todos los trabajadores de la red. Entonces se le ofrece un apoyo psicológico son aproximadamente 8 sesiones o 10 sesiones, si se requieren más pueden ser más, para entregar una prestación clínica a todos los trabajadores de la red. ¿Y han visto demanda en eso, aumento de la demanda? ¿Cómo ha funcionado bien? Ha funcionado bien. Yo de hecho visité el Hospital Digital hace como 3 semanas aproximadamente, cuando el 10 de septiembre, porque ahora viene el 10 de octubre, ¿no? Que es el Día Internacional, el Día Mundial de la Salud Mental. Y el 10 de septiembre fue el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Entonces visitamos el Hospital Digital en ese contexto para conversar con todos los y las psicólogas de la línea asterisco 4141, y también aprovechamos de conversar con el equipo que atiende este programa saludablemente dirigido a trabajadores de la red, y nos contaban su experiencia. Y una de las cosas que se valora mucho también de la línea asterisco 4141, bueno, por supuesto que es la facilidad, en primer lugar, como una llamada telefónica es algo muy práctico para lograr encontrar espacio para una atención terapéutica en el día a día, que suele ser muy atareado de actividades. Y lo otro es la confidencialidad, que te entrega la llamada telefónica, y eso es algo que ha sido muy bien valorado por las personas en la red, que según me comentan los psicólogos que trabajan en el servicio. Sabemos que se requieren más cosas. Eso probablemente no es suficiente, pero es un apoyo concreto que podemos entregarle a quienes cuidan a otros. Ya que usted misma saltó al caso de la línea de ayuda, ¿nos podría dar cuenta, porque la línea se estrenó hace no tanto y por lo tanto podemos mirar cómo ha sido su crecimiento, qué nivel de demanda tiene, cómo las personas han recibido esta iniciativa?
Se estrenó en enero, de hecho, de este año. Entonces hicimos el primer balance. Bueno, estamos siempre constantemente monitoreando los indicadores de desempeño. Y lo primero que hemos visto es que ha tenido una alta demanda. Era difícil saber cuánto las personas iban a usar este servicio. Y por lo tanto también no era fácil diseñar, bueno, con cuántos psicólogos y psicólogas necesitamos contar. Era como, tuvimos que ir ajustándolo en la marcha. Entonces, al inicio comenzamos con 13 psicólogos y psicólogas especialistas en el manejo de intervención en crisis y ahora hemos aumentado la dotación a 21 psicólogos porque la demanda ha sido muy alta. Y estos son 21 psicólogos que se dedican solamente a la línea *4141 y funcionan en un sistema de turnos 24/7, o sea, todos los días del año, a toda hora del día. Y apoyan en esto otros psicólogos del Hospital Digital, otros 21 psicólogos, apoyan esta línea cuando no hay capacidad de dar respuesta a las llamadas que ingresan a este teléfono. Entonces, al final, son más trabajadores, psicólogos que están en la línea. Y hasta la fecha se han recibido 34.700 llamadas de personas y eso da un promedio de 3.800 llamadas al mes. De esa, chequeamos muy de cerca 2 indicadores. El primero es el porcentaje de llamadas que es atendida. Súper importante. Y eso ha ido aumentando con la evolución de la línea. Porque como decía, al principio era muy difícil anticipar la demanda. ¿Cuánto iba a ser? Entonces comenzamos con un porcentaje de atención de llamadas menor, cerca del 70%, y hoy día ya estamos cerca del 88% de llamadas que son atendidas. Y de esas que son atendidas, lo otro que miramos de cerca es cuánto tiempo se demora en que te conteste, en que alguien esté disponible para recibir. Lo que termina siendo muy relevante cuando uno está en una emergencia. Sí, claro, porque es un momento de crisis. Y eso, el 97% de las llamadas que son atendidas esperan menos de 1 minuto. Perfecto. Entonces, al menos con esos indicadores, nosotros estamos conscientes que siempre hay que mejorarlo, pero ya son indicadores que muestran que la línea tiene una alta demanda y una buena capacidad de respuesta. Y estamos pensando en cuáles son los próximos pasos que podemos tomar para mejorarla aún más. Entonces, en eso estamos trabajando en fortalecer aún más la dotación con contratación de más profesionales, pero también ofrecer distintos flujos. Por ejemplo, si alguien llama y tiene que esperar en la línea, va a poder escoger si es que quiere agendar una hora para que se le devuelva el llamado o mientras espere en la línea hablando con otra persona capacitada para esa primera acogida de la crisis. Entonces, esas son formas que queremos mejorar la línea, que hoy día la forma en que funciona es que cuando se atiende una llamada, el psicólogo o psicóloga lo que hace primero es la primera acogida emocional, la primera contención, una evaluación del riesgo, porque también según el nivel de riesgo se toman distintas acciones, se hace un plan de seguridad con la persona y según el nivel de riesgo, si es que es de riesgo alto o es una persona menor de 18 años, se agenda una llamada de seguimiento posterior a las 48 y 72 horas y lo otro que se hace es notificar a la red de salud. Esto es súper importante. En todos los servicios de salud, los 29 servicios de salud, hay gestores de caso de riesgo suicida. Entonces se le notifica a este gestor de caso para que esa persona reciba una priorización al asignarle una hora en nuestra red de atención primaria. Se está volviendo más inteligente el sistema. Sabemos que eso no es tan fácil, ¿no? Conectar un estado, digitalizar un estado es una tarea más bien grande, ¿no? Sobre todo porque depende de distintos fondos al final. Si el Estado también tiene una tarea de integración bien grande como sistema. Quisiera gastarme el último tiempito que tenemos juntas para poder hablar en particular sobre este proyecto, porque de lo que estamos hablando y particularmente la línea de prevención del suicidio, lo que busca es atacar un síntoma que es gravísimo, pero lo que está detrás de ese síntoma es un malestar, que es gravísimo también, es prolongado, muchas veces mucha gente sufre durante mucho tiempo, a veces ni siquiera sabe que está sufriendo. Y por lo mismo, ¿cuál es la visión que tiene este proyecto y de qué manera busca protegernos y ayudarnos a entrar en un lugar mucho más amable con la salud mental? Lo que queremos hacer con este proyecto es que hoy día existe una regulación en salud mental en Chile, que es la ley 21.331, que se promulgó el 2021. Y si bien es un muy buen avance para la regulación de la salud mental, tiene un foco específico que es el derecho proteger el derecho de las personas en su interacción con el sector salud en materia de salud mental. Entonces eso deja fuera otros espacios de regulación que son importantes, que es justamente cómo poder
entregar mejores condiciones de bienestar en todos los espacios en que las personas desarrollan su día a día, cosa de poder tener un enfoque de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad antes de que las personas accedan o tengan la necesidad de la atención de salud. Por ejemplo. Entonces, en eso ha sido súper interesante porque hemos trabajado en los diálogos en todo Chile, hemos hecho 18 diálogos en las 16 regiones y hemos manejado esa conversación con 4 preguntas. La primera es cómo mejorar la salud mental de las personas en espacios fuera del sector salud. Las otras preguntas se refieren al sector salud y también la protección de derechos de personas con trastorno de salud mental severo y reiterado. Pero los fuera del sector salud hacemos esa pregunta a la ciudadanía. Y lo que ha surgido es que la verdad es que hemos visto un consenso transversal en la ciudadanía de que la salud mental requiere del compromiso de muchos actores de la sociedad. Entonces, en paralelo, también hemos estado trabajando con otros ministerios para ver, bueno, qué puede hacer el Estado en su conjunto para cuidar la salud de las personas. Y hemos estado trabajando con educación, con sus 3 subsecretarías, con trabajo, con justicia, con vivienda, con interior, y con todo hemos estado identificando cuáles son, en qué se puede contribuir. Por ejemplo, convivencia escolar. Sabemos que eso es un desafío, probablemente no es nuevo, pero hasta acentuado posterior a la pandemia. Entonces, educación puede comprometerse con la responsabilidad de que cada establecimiento educacional, cada comunidad educativa tenga un protocolo y un plan de cómo va a cautelar la convivencia escolar, la salud mental en ese espacio y cuáles son las medidas y los flujos a tomar cuando vean que hay alguna persona de esa comunidad o algún estudiante que requiera de apoyo. Entonces, eso igual lo hemos adelantado. Tenemos un trabajo ya con educación que hemos estado formando duplas psicosociales en las comunidades educativas, entregando herramientas sobre cómo construir espacios promotores de la salud y cómo actuar en casos que se vea que se requiere una conexión con la red. Eso queremos llevarlo a una regulación que lo establezca como una obligación mínima y eso es algo en lo que estamos trabajando con ese sector. Con trabajo también en el mismo sentido de construir espacios laborales que sean sanos, que protejan la salud mental y también cómo actuar en momentos en que se requiere una derivación dirigida de una persona que tiene alguna dificultad de salud mental. Y también otra cosa interesante que ha aparecido es la importancia de comunicar más activa y sostenidamente sobre salud mental, porque tú mencionaste algo que es muy cierto. Hay muchas personas que ni siquiera alcanzan a darse cuenta de que les está pasando algo. Porque esto no es como si uno se está caminando y se tuerce un tobillo, el tobillo se va a hinchar, se va a poner morado y va a doler. Y no es muy interpretable de que yo necesito atención clínica. Y cuando llegue a la red y me vea un médico o médica o enfermero, tampoco va a ser muy interpretable que tengo probablemente un esguince y requiero una serie de medidas. Pero aquí es más como el cuento de la langosta, como que uno se va cocinando de a poquito y no se da cuenta. Es normal, es normal sentirme así de decaído, estoy cansado, solo alguna cosa del trabajo. Y así hay síntomas que pasan desapercibidos. Y la verdad es que puede ser un cuadro de salud mental que requiere y tiene tratamiento disponible. Entonces eso hay que comunicarlo y atacar el estigma que muchas veces hace que las personas, aun cuando identifican que tienen un problema, no se atrevan a comunicarlo. Y es por eso que estamos compartiendo este pin de la salud mental, que es el símbolo que escogió la OMS para esto, para visibilizar y sensibilizar de la salud mental para que no continúe siendo algo normalizado y por ende que dejemos de tomar acciones, ¿no? O algo tabú, exactamente. Para ir cerrando, me encantaría avanzar sobre la línea de la expectativa de los recursos, porque una tarea... Algo que nos ha costado bastante entender en Chile en muchos ámbitos es que prevenir siempre es mejor que curar. O sea, desde cualquier punto de vista, no solo porque las personas no pasan por todo el proceso traumático de enfermarse, sufrir muchísimo y eventualmente después curarse tal vez, sino que también porque eso en términos de plata, muy concreto, es muy caro. Es muy caro enfermarse, llegar hasta el punto de tener que reaccionar. Sin embargo, para prevenir también hay que poner plata. La plata hay que sacarla de un chanchito, ponerla en otra. Va a ser menos a largo plazo, pero hay que cambiarla. Y entonces, en este país en el que estamos, con una discusión tan cuesta arriba en materia de presupuesto, ¿cómo se están imaginando esta tarea? Y cómo pretenden involucrar también a actores que no son estatales y que son centrales en el desarrollo de una buena estrategia, como sería en este caso, por ejemplo, el sector privado en materia laboral o en materia de educación. Bueno, uno de los objetivos de la ley, que esto es parte de lo que estamos discutiendo y afinando como decisiones, es que pueda de alguna manera
al menos aproximarse al financiamiento sostenido que permita que la red comunitaria de salud mental pueda crecer de manera progresiva para poder atender las necesidades de las personas. Eso efectivamente requiere muchos recursos. Entonces, la primera reflexión que yo hago es que tiene que ver con una discusión que está muy presente hoy día. Y eso es la necesidad de que haya un acuerdo político para poder recaudar más dinero para que el Estado pueda ofrecer servicios a las personas para poder vivir mejor. Si eso es lo que esto busca. Cuando se habla de pacto fiscal, justamente lo que está buscando es poder recaudar más para entregarle forma a las personas que tengan una vida de mejor calidad. Dentro de aquellas cosas, materia de salud mental, así como otros temas de salud u otros temas de necesidades ciudadanas. Entonces, como quiero hacer la vinculación con que esta conversación de salud mental no es aislada, sino que se da, es parte de la conversación política también más transversal que se está dando sobre un pacto fiscal. Y estamos también en el intertanto buscando hacer alianzas con otros actores. Hemos trabajado con el sector privado, por ejemplo, nos han ayudado muchísimo con la difusión de la línea asterisco 4141. Eso es algo súper valioso. Y actores privados, centros comerciales, farmacias, nos han ayudado a promocionar la línea y llegar a personas que de otro modo quizás no hubieran sabido que esta línea existe. Entonces, estamos trabajando con el sector privado para eso y también con gobiernos regionales que tienen tienen otro presupuesto independiente y están todos los gobiernos regionales muy interesados en aportar a la salud mental. Entonces, ahí depende de qué región, qué es lo que se hace. Sí, el gobierno regional metropolitano ha sido muy proactivo en esa materia, asociando a distintas instituciones para lanzar su iniciativa para prevención del suicidio. Subsecretaria, vamos a hablar un poco de números, porque de hecho la OCDE recomienda un estándar de gasto del presupuesto de salud para que realmente se pueda subir un poco el nivel de la cobertura en esta materia específica. Y estuvimos acá con la exministra Begoña Yarza, que planteaba la voluntad del gobierno del presidente Boric de llegar a esa cifra. ¿Cómo vamos en esa tarea? Lo que la OMS indica como aspiración, que esto es como aspiraciones de qué es lo que uno desearía que pudiese ser factible cubrir el sector salud, es que el 6% del presupuesto del sector salud se destine a materia de salud mental. Ese es un cálculo que a veces no es tan claro hacerlo, porque también hay presupuesto que en esa estimación uno puede dejar de contar porque duplica, porque una inversión en un profesional que tiene distintas funciones también va dirigido a salud mental. Hecho ese punto, hoy día la inversión en salud mental depende año a año y también es difícil como hacer una proyección tan certera, porque las necesidades en salud van cambiando y son muchas veces inesperadas, como lo que nos pasó con la pandemia. Claro. Entonces hay años en los que según lo que ocurre en materia de salud, por ejemplo también las emergencias que hemos vivido, incendios, inundaciones, exigen que los recursos se vayan de manera obligada a atender aquellas urgencias que son inminentes. Entonces es difícil comprometerse de manera así rígida con un valor porque puede requerir diferentes líneas de emergencia en diferentes momentos. Pero el compromiso de este gobierno es ir acercándose hacia ese 6%. Y si una cifra, por ejemplo, solo para tener una idea de cuánto ya se invierte, si pensamos solo en atención primaria, no en atención de mayor complejidad, que es la más cara, solo en atención primaria, en las distintas líneas programáticas, se invierte 36.000 millones al año en poder financiar todos los programas de salud mental, de atención para adolescentes, en tabaco, alcohol y otras drogas, en demencia y el financiamiento de todos los GES. Solo en atención primaria son 36.000 millones y eso, claro, como digo, depende del año, puede estar dentro del 1 o el 1,5% del presupuesto total en salud. Y si ustedes logran aprobar esta ley que buscan, ¿han pensado cuánto va a terminar siendo ese número? Es muy pronto para decir eso. Sí, no hay que cantar victoria antes de los acuerdos. Sí, y además que también depende de cuáles son esos compromisos que se van tomando y incorporando en la ley, porque según cómo se logra establecer en la ley una cierta acción, va a tener un requisito presupuestario que es distinto. Entonces, esa es una conversación que está aún muy inicial como para poder adelantar una cifra. Les quiero agradecer mucho por esta conversación aquí en Sanamente. Es una tarea gigante y enorme y además que cuenten con también nuestro apoyo para difundir. Hemos hecho eso con la línea por lo menos hasta ahora.
Muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Reiteramos, el número es *4141 y con esto, como ya es costumbre, los queremos dejar con el fin de Sanamente, pero volvemos muy pronto con un nuevo capítulo. Así que nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.